Y cuando me di cuenta cómo era conectar conmigo mismo, me dio pánico. Sí. Es con el que más duro creo yo que somos con nosotros mismos. Todos tenemos algo de trauma, sea heredado, sea individual o colectivo. Y el entender de dónde venía el dolor me permite trabajarlo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Magia y Conexión. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha acompañado mi proceso personal, espiritual, de crecimiento, de transformación. Una de las primeras personas con las que tuve encuentros de magia y conexión realmente, porque fue un encuentro fortuito e inesperado y que pues de ahí se abrió un mundo de posibilidades para mí. Él es Carlos Roldán, es un constelador, terapeuta, y quiero presentárselos con mucho cariño. Carlos, muchas gracias por acompañarme. Ay, hola Dani, qué rico poder estar aquí. De verdad que recibí con mucha alegría la invitación. Cuando me escribiste, dije, ay, qué chévere. Quiero participar. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Me hace súper feliz, te lo dije pues cuando te invité y lo aceptaste. Y realmente creo que es muy importante. Este espacio está creado precisamente para honrar como esas conexiones, la magia que hay en conectar con las personas. Y no quiero dejar de contar en esta oportunidad la forma en la que nos conocimos, porque de hecho el Santuario del Alma, que es un centro donde se realizan talleres espirituales de crecimiento personal, que está diseñado para eso, se estaba inaugurando apenas, o sea, sí. Realmente el santuario estaba empezando. Y yo te cuento una parte de la historia que tú no sabes, y es que ese día que nosotros nos encontramos en el santuario, ese es el spoiler, o sea, sí nos encontramos justamente allá, yo iba a un taller y ese taller lo cancelaron. Y como Clau ya sabía, y pues con Clau era que habíamos hablado para ir a conocer el espacio, ese era el primer taller, si no estoy mal, que se iba a realizar en el santuario, y la tallerista lo canceló. Y Clau igual dijo, pues no, igual ustedes iban a venir, pues vienen, conocen el espacio, amanecen y pues hablamos acá. Entonces yo igual, independiente de que no fue el taller, estuve allá, amanecí allá, hice el primer recorrido del espacio, porque el espacio es muy grande. Ajá. Y ese recorrido lo hice contigo, porque sí. Tú fuiste a conocer el espacio. Ahora lo recuerdo. Tú fuiste a conocer el espacio y Clau me dijo, ay, pues vino también un constelador. En ese momento, la verdad, yo no tenía ni idea que era una constelación. Yo pensaba en astros, estrellas, no sé, me sonaba cualquier otra cosa. Y me dijo, ¿por qué no hacemos el recorrido con él? Y nosotros, perfecto, hicimos el recorrido contigo. Pero pues después de ahí, pues vino la curiosidad. ¿Qué eran constelaciones familiares? ¿Qué era la terapia que ibas a hacer? Y ahorita más adelante vamos a hablar que terminé estando en el taller de Camino a la Liberación. Sí, fue muy bonito, ese tiempo fue muy bello. Recuerdo que yo estaba buscando el lugar para el retiro y en la búsqueda encontré el número del santuario y le escribí a Claudia, me dijo, no, yo estoy fuera o algo así, le entendí y estoy tal fecha. Yo estaba muy ocupado, yo dije, no, tengo que ir a esa fecha porque si no, después no puedo, ¿cierto? Y bueno, arranqué, allá llegué y allá regresamos al taller, pero qué rico que me hayas contado eso, muy bonito. Imagínate, bonito. O sea, para mí fue pues como una coincidencia y una casualidad de la vida, y te cuento que justamente ese mismo día, y lo hemos contado pues como en episodios anteriores, yo inicié o empecé a entender que necesitaba transformar cosas en mí o en mi propio proceso a través de justamente ese día que fue al santuario, con una conversación que tuve con Clau. O sea, ni siquiera fue en una terapia, sino que en una conversación que tuve con Clau. En ese momento ella me dijo, lo que te está pasando, a mí también me pasó. Yo estuve en ese lugar y estás en este momento viviendo una vida que no te corresponde, porque estás tratando de vivir la vida de tu papá, estás tratando de vivir la vida de tu mamá, estás en una posición de salvador que no es la que te corresponde y deberías empezar a revisar eso. Y eso fue lo que hizo cliccito en mí, en decir, sí, estoy repitiendo patrones, estoy haciendo lo mismo y divagando un poco, y justo, vuelvo y digo, justo me encuentro contigo y encuentro también en las constelaciones una posibilidad de empezar a mirar todo ese proceso con mi familia,
y cómo dar ese primer pasito para iniciar el proceso. Sí, yo recuerdo algo muy bonito porque digamos que yo había hecho retiros antes, pero hacía muchos años. Y ese fue mi primer retiro después de muchos años. Lógicamente ahorita vamos a hablar de eso, porque ese retiro nace a partir de las vivencias personales y como todo lo que vamos a hablar, básicamente, porque Sí. es la vida misma, ¿cierto? Yo siempre he dicho que la terapia tiene que vivirse en la cotidianidad y por esa razón yo hablo mucho de las constelaciones, una ayuda para la vida, hablo de la mística cotidiana, ¿cierto? Como que todo llevado a la cotidianidad, al mercado de la vida, pues porque básicamente ahí es donde estamos inmersos. Y por eso te digo, estoy feliz de estar acá porque precisamente estaba meditando hace 2 semanas, 3 más o menos, decía, eh, qué bueno poder tener un espacio para yo comunicar a las personas más allá de lo que yo me ven, ¿cierto? Sino desde mi humanidad, ¿cierto? Porque a veces las personas nos ponen en un lugar donde básicamente no nos ven como humanos y yo he tratado mucho de humanizar, ¿cierto? Como humanizar al terapeuta, humanizar al ser humano que está formando, humanizar al ser humano que cotidianamente está enseñando y diciendo cosas. Entonces, bueno, genial estar Eso me aquí. parece súper valioso porque yo pienso que muchas personas tienen ese concepto incluso que tú estás mencionando y es que creen que como se dedican a terapia, a sanar o incluso ven como este es muy espiritual, entonces ya está por allá iluminado, no le pasan cosas, no es humano, no tiene una vida igual que la tuya o que la mía. Y eso no es real, la verdad Así es que es. todos estamos recorriendo un camino y un proceso y todos vivimos procesos diferentes, depende de lo que nos toque. Sí, por ejemplo, yo recién cumplí 40 años, ¿cierto? Y pucha, revolcada tengo en esos 40 años. Llega una situación tremenda a mi vida, ¿cierto? Como no de propósito, porque yo siento que ya estoy encaminado en esa misión, sino como de inestabilidad emocional. Como que todo lo que de alguna manera se quedó en residuos de que no trabajé siendo más joven y también ocupándome en otras cosas, como que ahora, ¡pum!, estalló. Entonces emocionalmente ando dándole solución, Revolcado sí, con en un montón de cosas, caos. claro. Entonces me ven muy puesto en mi sitio, ¿cierto? Como enseñando, porque mi responsabilidad es guiar y acompañar a otros, pero en mis espacios personales estoy en un proceso tremendo y eso En tu propio en mi proceso. proceso, que es muy importante. Eso me da pie para que nos cuentes cómo llegaste a esto, cómo Carlos Roldán empieza a ser constelador familiar. ¿Qué son las constelaciones familiares? Primero porque pues muchas personas, tal vez como yo, se preguntarán si son las estrellas, los astros o qué son las constelaciones familiares. Claro, mira que el concepto de constelación familiar es un concepto muy sencillo, pero muy profundo. A veces explicarlo es muy difícil, pero si lo vamos a llevar a la simpleza, la constelación familiar es una terapia o es una herramienta terapéutica que nos permite a todos los seres humanos poder ir a nuestra historia, mirarla con amor y compasión y que nuestro presente sea un poco más liviano, ¿cierto? Y más ligero. Es como abrazar nuestro destino. Pero se compone en dos elementos. Está toda su teoría y toda su filosofía, que es muy bella, que la sustenta inicialmente las fuerzas del amor, perdón, los órdenes del amor, que es de Bert Hellinger. Luego viene Brigitte, que es mi maestra, y habla de las fuerzas del amor. Y toda esa filosofía es muy bella porque nos permite naturalizar lo que somos como seres humanos. Pero tiene una práctica que es ya el grupo donde se realiza la terapia, que se hace a través de representaciones, o sea, una persona se para, se le da el rol, si lo queremos llamar así, y se abre la información. Hasta ahora, digamos que hemos podido, a través de la ciencia, encontrar que las células responden a ese estímulo del ambiente y se activan todas las memorias a nivel genético y entonces sale la información que necesitamos. Que la información básicamente es como lo que contempla todo tu linaje, o tu Exacto. familia. Y no solo eso, porque yo, digamos que en la evolución de mi propio trabajo me he dado cuenta que no es solo el linaje. Nosotros tenemos mucha información por sanar de nuestra experiencia fetal,
embrionaria, iniciemos fetal, de nuestro nacimiento, nuestros primeros 7 años de vida, luego viene nuestra adolescencia, la juventud y las decisiones que tomamos ya de adultos, que muchas de esas les como levantamos el tapete y lo dejamos por debajo. Esto nunca pasó, Sí, pero sí. y salen. Entonces me he dado cuenta que muchas personas llegan al proceso queriendo mirar mucho hacia los ancestros, pero no apropiándose de su propia vida, ¿cierto? Como que, venga, yo me responsabilizo que yo también tengo parte en esto, no solamente es por los ancestros. Entonces, si heredamos cosas, claro, Sí. pero también hay muchas decisiones inconscientes en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y unas muy conscientes siendo adultos, que a veces nos hacemos los locos con eso, que Sí. necesitamos también trabajar. Entonces, me gusta mucho nombrar que no todo es culpa de los ancestros, pues, o sea, es que es más, ellos no tienen la culpa de nada. No, además porque eso es un tema también muy de interpretación, de Claro, percepción, de cómo tú recibiste la información independientemente de lo que quisieron hacer. claro. Y entonces este mundo de las constelaciones llega a mi vida de una forma muy bella porque no llega para mí, o sea, no llega para mí, es decir, llega para otros que en ese momento necesitaban una terapia distinta y yo acompaño. Pero cuando me siento a ver el proceso de la constelación, no sé si a la gente le ha pasado o te ha pasado a ti, Dani, que tú es como si conocieras eso de toda la vida. Sí. Y entonces yo me siento y observo y yo entiendo absolutamente todo lo que está pasando en ese espacio, sin conocer la teoría, ¿cierto? Como que pude leer todo lo que estaba en el espacio y dije, yo tengo que estudiar esto, yo tengo que aprenderlo. Y se abrió la posibilidad aquí en Medellín y abrieron unos diplomados primero, esos diplomados después los quitaron y ya bueno, porque era una cosa como nueva era que decían, ¿cierto? Que se salía del Del concepto. contexto de lo tradicional. Exacto. Entonces, claro, era como si estuviéramos en una secta, pero fue muy bello porque eso empezó a cambiar y cuando cambió, digamos que en mi caso y otros más, teníamos un paso adelante de habernos arriesgado a decir, venga, que esto lo podemos estudiar. Entonces, cuando llegué ahí, inicialmente fue por otros, después por un proceso ya personal. Personal. Ya dije, ven, esto no es para otros, es para ti. Ellos te marcan tu crecimiento, ellos marcan el camino, pero tú tienes que también lograr para ti de aquí sacar lo que necesitas. Y así llegué como desde ese lugar. A mí me gustaba mucho explorar, ¿cierto? Como explorar y ahondar en un tema hasta que podamos como sacarle todo lo que se Todo lo que tiene necesite. para ofrecer. Exacto, y las constelaciones todavía no se han escurrido del todo, digámoslo así. Yo creo que, por ejemplo, pues recogiendo un poco lo que tú dices, para mí, en esa experiencia vivencial de la constelación, aún me cuesta mucho que me pregunten, ay, ¿fuiste a constelar y qué? Pues explicarlo es muy complicado porque realmente es algo que se vive y no solamente se vive de manera, pues sí, vivencial, estamos en el espacio, pero es algo que se siente, es un tema muy físico, muy de energía, muy místico. Sí, Y eso es justamente lo que creo yo que es difícil de tener, pues de transmitirle a otro. De hecho, muchas de las personas que son mis amigos, que también empezaron un proceso, terminaron también constelando contigo, porque las preguntas no hay una forma de responderles realmente qué era, pero sí había una invitación a deberías vivirlo, deberías intentar por lo menos ese pasito de hacer una constelación para que veas si resuena contigo, si sientes que realmente es una terapia que te puede servir y hasta el momento continúan también haciéndolo. Para mí es como, no sé si sea la forma o si todos lo hagan de esa manera, pero yo siento que en los momentos de la vida en los que no he encontrado por ningún otro lado una solución, la constelación me ha abierto como la posibilidad de entender de dónde venía el dolor. Y el entender de dónde venía el dolor me permite trabajarlo, porque si yo no sé de dónde viene mi dolor, no tengo la posibilidad siquiera de buscar herramientas para trabajar en él. claro, es que mira, digamos que desde mi forma de trabajar y constelar, yo trabajo mucho con el cuerpo. ¿Entiendes? De trabajar con el cuerpo, yo no hago tipos de danza, sino que yo voy directamente a las memorias del cuerpo. Yo siento que el cuerpo es una interfaz muy bella, es el guía más profundo que tenemos. Y como constelador,
yo necesito, voy a hablar, colocar en estas palabras, calibrar el cuerpo de la persona con la que estoy trabajando. Si yo no logro llevarla a un ritmo adecuado, la persona se va a disociar, se va a fragmentar más. Entonces yo trato mucho, así como lo nombraste, de rastrear en la sesión solo un dolor, solo una situación. No llenarme de cosas, o llenar la persona de cosas, sino como vamos al dolor más profundo que hoy nos está mostrando el campo, así lo llamamos, campo de información, lo tomamos y pasa por tu cuerpo. Yo fui ¿Viste? constelando por cosas que eran completamente diferentes. Me acuerdo que cuando llegué yo dije, no, voy a constelar una relación de pareja que tengo súper conflictiva. Y terminé yéndome con una información de por qué tenía conflictos con mi papá. Y yo decía, ¿cómo no había visto esto antes? Claro. Y claro, yo iba en mi cabeza, yo tenía una idea muy diferente y salí con herramientas para poder empezar a trabajar en donde realmente tenía que trabajar. Y que sigo Claro. trabajando. Y de hecho te escribí después como, después del retiro, como 3 años después, yo, por Dios, ahora entendí que todo este proceso lo tenía que vivir para sanar algo específico. Claro, y es que necesitamos hacer ese rastreo bonito. Por eso yo ahorita trabajo mucho también el tema del trauma. Ahorita que se puede hablar de trauma, no de forma despectiva o a veces como algo muy lejano. Es que el trauma ya ahora es algo muy serio y ya podemos hablar de eso y el trauma está en el cuerpo. Ya podemos hablar de eso como algo que nos Exacto, toca a todos. exacto. Entonces ahorita no es un chiste decir todos estamos traumados, no, sí, Es verdad. realmente todos estamos traumados, todos tenemos algo de trauma, sea heredado, sea individual o colectivo, ¿cierto? Tenemos ese trauma. Pero entonces, claro, uno a veces aquí en el aparente, aquí en el presente, uno dice, no, es que mi dificultad es con mi pareja, mi dificultad es con mi jefe, mi dificultad es con mi hijo. Pero uno va y rastrea, ¿cierto? Y va y toca y dice, ok, ven, sí, en el presente es el espejo, pero de esta otra situación que no habías visto desde niña, o esta otra situación que vivió tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, y que tú lo vienes trayendo también en tus genes. Ven, vamos a modificarlo a nivel del movimiento, pasa por tu cuerpo, tus células reaccionan y el cambio es magnífico, pues eso sí lo he visto yo. Definitivamente estoy recogida en ese comentario, es magnífico, es un clic, es algo que hace la diferencia o un antes y un después de incluso la forma en la que te ves y te hace un poco más compasivo hacia el otro, porque uno juzga Eso es. mucho. Eso de la compasión es maravilloso. Es más, mira que el tema de la compasión es algo que necesitamos todos los seres humanos. Es muy difícil para muchos porque somos muy rápidos en juzgar, ¿cierto? Y en ese juzgar queremos cambiar al otro ya. Y la compasión se trata es de poder mirar a la distancia al otro, aguardando cada paso que da, como que dio pasito, ok, genial, vamos a celebrar ese pasito, porque nosotros también necesitamos compasión con nosotros mismos. Mira que a Que veces, es bien difícil bien porque difícil. es con el que más duro creo yo que somos con nosotros mismos. A mí la primera vez que me dijeron como, Carlos, necesitas conectar contigo mismo, yo dije, pucha, ¿qué es conectar con uno mismo? Pues, o sea, ¿Qué es eso? ¿cómo conecta uno con uno ¿Dónde, mismo? dónde mando el correo? Y exacto, y cuando me di cuenta cómo era conectar conmigo mismo, me dio pánico. ¿Por qué me dio pánico? Porque es que la conexión interior asusta, o sea, porque es que vamos a mirar un montón de cosas que uno dice, ¿con qué necesidad de mirar todo eso, cierto? Pero es necesario porque si queremos tener una vida en el presente, armónica, tranquila y direccionada desde el sí a lo que nos toca, pues entonces hay que ir a esa conexión. Pero nadie nos dice como, venga, es que hacer esa conexión es intenso, es intenso. Intenso, duele, te va a Eso, confrontar, te va a exacto. dar en el ego. Sí, sí, sí. El ego que a veces está por allá y necesitamos ponerlo aquí un poquito, tenerlo a nuestro favor, que es muy importante. Carlos, bueno, nos contaste entonces cómo llegan las constelaciones a ti y bueno, a través de esas constelaciones llegó Serval, llega tu Ujú. libro. ¿Cómo llegan esas dos cosas a tu vida?
Mira Serval que llegó primero. sí, llegó Serval primero a partir de, precisamente cuando conocí las constelaciones, yo me estaba terminando la universidad, me gradué y yo siempre he sido un poco terco y arriesgado, ¿cierto? Eso me ha traído en algunas ocasiones unos problemones enormes y en otros he ganado, ¿cierto? Y en este caso fue como con las constelaciones, con mi grupo de amigos en ese entonces, yo les dije, venga, estoy aprendiendo una cosa lo más de interesante, ¿cierto? ¿Y qué es? Entonces empecé a hacer ejercicios con ellos en la casa y ellos empezaron a contarle a otros. Entonces esas personas empezaron a buscarme que hacer terapia y yo no tenía en ese tiempo como la idea de me voy a dedicar a la terapia. Entonces empezó a crecer el número de personas. A la par, mi socia de Cerval estaba terminando unos estructurados y unos profesorados en yoga y entonces también empezó a tener clientes. Y un día me senté y yo le dije, ¿y si montamos un lugar para que no estemos prestando espacios? Ok, y empezamos a buscar el nombre y llegamos al nombre de Cerval como tal. Nace ya, este año cumple 11 años, 11 años pues como constituido como tal, como centro de bienestar. como centro de bienestar. Y fue maravilloso haber llegado así porque fue como, a ver, uno no se niega a lo que la vida le va colocando, entonces fue como que la gente fue a buscarnos en torno a eso, ¿cierto? Como, bueno, luego de hacer Una varias... señal clara de que estabas Sí, alineado con tu sí. propósito. Y entonces luego de eso surge que alguien llega y me dice, ve, ¿y vos no formás? Y yo de profesión soy licenciado, entonces yo le dije, pues yo no sé si pueda formar, déjame, yo chequeo, ¿cierto? Y al final pasó una historia pues que un poco compleja y al final dije, qué miedo, qué va a tener miedo yo de formar a alguien. Y empecé formando una persona, enseñándole constelaciones familiares y hicimos un proceso muy bello. Luego esa persona se adherió a mí y conectamos con lo que ahora es mi maestra Brigitte. Yo seguí, esta persona pues no continuó como la formación completa y yo seguí formándome y ahorita pues soy especialista y toda la cosa, entonces sumando ahí. Pero así nace Cerval, nace a partir de esa necesidad de que las personas nos buscaban en un tiempo que no se hablaba tanto de este tema, o sea, Sí. era como, nos tocó hacer mucha pedagogía explicando, ¿cierto? La gente a veces llamaba a preguntar si leíamos el tabaco, si... Sí, pues yo también estuve ahí sin saber qué era una constelación. todo ese tipo de cosas como que confundían el tema, lo que llamamos hoy holístico, lo confundían con el tema de brujería De y todo, esoterismo. esoterismo y todo esto, ¿cierto? Entonces era complejo en el tiempo, pero así nace. Luego, después de un tiempo, viene mi primer libro, yo tenía muchas ganas de escribir un libro y nace un libro de meditaciones que se llama Canción del Corazón. Ese libro nace en pandemia, en el 2020. No lo lanzo hasta el 2022, creo que lo lancé 2022-2023 y nace porque en el tiempo de encierro yo sentí, después de haber llorado mucho, porque la gente me escribía, Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actividades vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Los que estaban en formación, vamos a parar virtual. Y eso me abrumó. Claro. Y recuerdo una noche llorando, yo decía, Dios, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, esto me va a sobrepasar. Que además yo creo que fue algo que enfrentó mucha gente en Claro, pandemia y es pues un reto como ese y sin saber de pronto transformó todo lo que tenías y aún no había respuesta de qué hacer. exacto. Entonces en pandemia nacen dos cosas, no solo el libro, ya te digo la segunda cosa que nace ahí y es, entonces me abrumó tanto, tanto, tanto que en ese momento tuve como una especie de información que llegó, ¿cierto? Llega esa información y dice como, ok, haz meditaciones. Y yo, ok, voy a hacer meditación. Este tiempo no hago meditaciones guiadas, como yo las hacía para mí mismo como un tipo de oración. Y entonces dije, bueno, las voy a hacer miércoles y domingos en las noches, virtual, en vivo por Instagram. Y empecé a hacer todas las meditaciones así, hicimos 56 meditaciones.
Luego las tomé, las organicé y se quedaron en el libro que llamé Canción del Corazón, porque cuando uno le canta al corazón o respira desde el corazón, digamos que la mente se serena, el cuerpo se serena. Entonces son meditaciones muy llevadas a eso, a que la persona pueda entender que aún en medio del caos puede haber paz. En ese mismo proceso de pandemia nace la idea que luego se materializa el camino de la liberación, donde un proceso personal muy fuerte para mí, tuve que tomar de todas las herramientas que había tenido durante el proceso mío de crecimiento y nace también ese retiro de Camino de la Liberación. De hecho, mientras decías lo de las meditaciones y la razón de Canción del Corazón, me recuerdas que yo intenté muchas formas de aprender a meditar, precisamente porque estaba en búsqueda de encontrar cómo conectarme, qué resonaba conmigo. Y yo realmente aprendo a meditar en el retiro contigo. Para mi camino a la liberación fue la primera vez que yo dije, en realidad me conecté con una meditación. Aprendí a meditar y aprendí a meditar desde el corazón. Entonces, eso nunca te lo había dicho, Ay, ¿cierto? Qué bello, eso está muy bello, gracias. Nunca te lo había dicho, pero para mí fue eso sí te lo he dicho, para mí fue un antes y un después de ese espacio. Sí, pero no me habías contado eso, No. Es muy, muy bello porque yo tenía mucho miedo a hacer ese retiro, mucho susto, o sea, era como, pucha, yo me voy a lanzar a hacer un retiro de mis experiencias de vida, o sea, no solo de mis conocimientos terapéuticos, sino de mi experiencia de vida. Y bueno, también para mí fue como wow, ¿cierto? Fue como que... Es abrirse a ser muy vulnerable, sí, pues que eso sí, es la claro. parte más retadora. Sí, eso se lo agradezco mucho a mi psicóloga, ¿sabes? Mi psicóloga un día me dijo, Carlos, es que necesitas volverte más humano, que la gente te vea más humano. Y yo dije, ok, ¿cómo me vuelvo más humano? Muéstrate como eres cotidianamente. Entonces desde ahí transformé redes sociales, mi forma de dar clases y yo cuento mis anécdotas, desde lo que eres, lo que me pasa, lo que me sucede, aún mis tristezas, pues como cuento todo lo que me está pasando en mi entorno, porque no solo para que me vean más humano, sino para que la gente también vea que se puede, aún en lo difícil, seguir adelante en la vida. Y eso pues como que es lo importante ahí. Eso es muy bonito. Yo, pues sí, no te lo había dicho, pero justamente esa es una de las razones por las que para mí este espacio contigo era muy importante, porque si se trata de transmitir cosas que hayan sumado y que puedan ser también una guía para quienes en algún momento deciden tomar ese primer pasito para buscar, yo lo encontré en ti. Por eso digo, para mí la conexión, el hecho de que haya sido así fortuito, recorriendo un espacio que tú ibas a iniciar ese taller, y mira, fue justamente ese taller. Claro, sí. A ver, digamos que las constelaciones familiares llegaron como un regalo para quedarse en la vida, ¿cierto? Con una información muy, muy precisa, muy profunda, muy amorosa. Y yo por eso le digo a las personas, miren, busquen siempre que la terapia sea compasiva, amorosa y respetuosa. Que busquen eso, porque si no, no es así, no va a haber sanación. Yo lo veo desde ese lugar, ¿cierto? Sí, va a haber un movimiento puntual, pero no va a llegar al punto de contacto que necesitamos que llegue. Entonces yo siempre digo, ok, busquen que sea así y busquen que el terapeuta en la terapia sea lo más respetuoso a tu intimidad y tu dignidad, porque esa es la forma, creo que los seres humanos hoy en día estamos aprendiendo, la compasión y el respeto, que es el valor que ahorita incluye a todos, ¿cierto? Como que absolutamente a todos. Entonces, como que desde ahí, bueno, ok, las constelaciones permean todo lo que hago como formador, como terapeuta que acompaña procesos, como papá que tengo un niño de 8 años. Hermoso. Como pareja también trato de hacer ese atravesarlo, ¿cierto? Como que no volverme terapeuta de mi pareja, pero sí, ok, ven que yo estoy caminando en el sí a lo que me toca vivir, sin anular mis emociones, bueno, viviendo todo lo que me corresponda en lo cotidiano como tal.
En todo este proceso de camino a la liberación, tú pues acompañaste ese proceso, ya nos cuentas desde tu propia experiencia, yo puedo darlo desde mi experiencia y mi testimonio que fue para mí súper confrontador. Creo que esa es la palabra, porque realmente me confrontó con muchas cosas. Me enseñó que estaba buscando donde no era, que realmente habían las cosas que estaban por sanar eran en mí, no era el otro. Yo responsabilizaba a muchos de lo que me estaba pasando y pues a partir de ahí entendí que era yo y empecé realmente a buscar hacia adentro. Creo yo que a partir de ahí fue que entendí que era ese buscar hacia adentro. En este momento ya camino a la liberación, no es el retiro que está en proceso, pero tienes en este momento un retiro que se va a realizar. Sí, digamos que es la evolución del camino de la liberación. Va a tener componentes de camino de la liberación que son muy importantes y le voy a unir sanando el trauma. Vamos a trabajar sanar el trauma desde el silencio y la contemplación. Entonces va a ser un espacio muy enriquecedor y esta vez no va a ser de 2 días, va a ser de 3 días el espacio, donde vamos a tener ese camino que nos lleve a estar preparados para sanar el trauma. Pero también van a tener espacio individual conmigo. O sea, no solo va a ser como en el camino de la liberación, que era todos grupal, colectivo, sino que van a tener un espacio puntual conmigo, donde vamos a poder recoger toda la información, canalizarla y bueno, que salgamos muy liberados de ese retiro. Esa es como la idea de que hay para el trabajo como tal. Sin olvidar que vamos a trabajar muchos elementos desde la constelación familiar, ¿cierto? Como los papás, por ejemplo. Eso no lo olvido nunca. Siempre hay que trabajar a los papás. Nuestros padres, siempre hay que trabajar en nosotros esa relación y ese vínculo que tenemos con ellos, que es muy importante. A honrarlos. Honrar a los papás. Miren, la terapia sería más sencilla si uno dijera, papá, renuncio a juzgarte y mamá, renuncio a juzgarte. Como fueron, así fueron son, perfectos, eran sus herramientas, era el conocimiento que tenían en ese momento, lo hicieron desde el amor, sí, como son. Esto también lo aprendí contigo y es aprender a entender desde mi posición como adulto que mis padres son adultos también y que tomaron decisiones con las herramientas que tenían. Y yo dejo de verlos con ojos de hijo y desde mi adulto los entiendo y soy compasiva con ellos, respeto lo que hicieron, honro que sin ellos yo no existiría. Yo estoy en este momento, en este plano por ellos, porque por la razón que sea, mamá y papá se unieron, fruto de eso llegué yo y todo el proceso que en mi vida adulta me estoy haciendo cargo ya no depende de ellos. Qué maravilloso todo lo que acabas de decir. Me llegó así como, hasta me llegó a mí como acto terapéutico. Muy bello eso que acabas de decir. Muy, muy hermoso, porque básicamente eso, quienes escuchen esto, si cierran los ojos y lo devuelven un poquitico, cierran los ojos y lo visualizan, va a ser súper sanador. Lo que acabaste de decir, profundísimo. Libera, y de verdad libera muchísimo. Por eso te digo que para mí, después de yo haber llegado, y les cuento, bueno, nuevamente, buscando mejorar una relación de pareja, lo que encontré fue las herramientas para sanar la relación con mi papá. Y mi relación con mi papá no se sanó porque fui y le dije, perdonémonos, amémonos. No, porque yo en mi corazón lo acogí, lo entendí que lo que él había hecho, lo había hecho desde las herramientas que tenía. No lo hizo por hacerme daño, no lo hizo personal. Yo creo que es eso, como que le quita un poco la carga personal y lo honro igual. Y le agradezco muchísimo lo que sea que hizo. Y hoy en día tengo una buena relación con él, que eso es algo que tampoco sabías porque en ese momento yo no tenía relación con él, no hablábamos y yo en ese momento puedo tener una relación con él, tener una conversación, de hecho está muy cercano en este momento en mi vida, pero desde una posición completamente diferente y se fue el odio, se fue el rencor, se fueron los momentos en los que yo sentía que todo se colapsaba porque no me quería, porque no me sentía vista. Sí, esa parte de mirar con amor a nuestros padres desde nuestro lugar adulto, recomiendo no saltársela. Totalmente.
Es que es maravilloso. aprender a estar en su yo adulto Sí, sí, y sí. dejar de ser hijo. También aprendí a no saltarme a ser el padre, porque también Mm, estuve mucho tiempo en el rol de padre, pero ya en el padre de mi mamá. Entonces me volví la mamá de mi mamá, tomé decisiones por ella, juzgué las decisiones que tomaba y también mejoró muchísimo mi relación con ella cuando entendí que mi mamá también es un adulto, que también tomó sus decisiones, que yo no tengo por qué invadirla, ni respetarla, ni pensar que es menos que yo, porque si yo creo que yo puedo resolver por ti, te estoy mostrando que claro. no eres capaz o no eres suficiente, y eso es un límite de respeto. Sí, es que, a ver, la terapia y bueno, desde las constelaciones familiares, normalmente yo empiezo por dos aspectos, bueno, tres. El primero es que la persona logre colocarse en su adulto, ¿cierto? Como que diga, ok, voy a estar en mi adulto para poder afrontar esto, porque si no está en su adulto, le va a quedar muy difícil afrontar la realidad que va a mirar de frente, porque hay realidades muy dolorosas con los papás, ¿cierto? Y, ok, el adulto. Luego le conecto con su centro y su guía. Es como que venga que hay algo más grande y más poderoso que te guía y te lleva a que cada paso que des sea el mejor para ti. Y después ahí sí lo llevo a, ok, venga, miremos a esos padres, a esa figura importante, esas figuras que tienen dos aspectos, ¿cierto? El vínculo y la relación. Una cosa es lo que va hacia adentro en nuestras células, en lo que ellos nos dieron, que es el vínculo, y otra cosa es lo que va hacia afuera, en cómo nos relacionamos con ellos. Y la relación ya verás cómo la llevas. Eso es tu decisión. Pero si el vínculo está sano, esa decisión va a ser muy respetuosa, muy amorosa, si los tenemos cerca o no. No desde el rechazo, ya es Ujú. una sensación diferente. Es como, ok, ese es papá, ok, aunque me enojen algunas cositas todavía de papá o de mamá, ok, es un ser humano como yo. Pero desde el corazón, qué gran ser humano eres porque estuviste al servicio de la vida y por eso yo estoy aquí. Exacto. No existiría. Es que yo pienso que es física gratitud. No Exacto. existiría. Y si yo estoy en gratitud, yo entiendo que tengo que agradecer que estoy acá por él, por ellos, por Sí. su decisión. Ah, sí, hay cosas que no podemos cambiar. Pues Ya, es eso. eso es una Es realidad. lo que tocó. Ajá. Y hay que agradecerlo y continuar. Sí. Hay muchas cosas de las que yo podría hablar contigo porque he hecho muchas cosas contigo. De hecho, no solo Camino a la Liberación, ese encuentro que también lo hiciste en un taller, lo recuerdo mucho, que fue esa apropiación del yo. Mm. Entonces, muchas cosas Eh, tengo para agradecerte de todo este proceso gracias. de muchas maneras diferentes. Obviamente ya también te sigo y veo todos tus videos. Ayer nada más estaba grabando uno, por allá me trepé en un árbol para grabar un video. Para eh, que después no digan que no les da contenido. hablando un poco del éxito como tal, ¿cierto? Porque digamos que me gusta como ir uniendo las cosas y últimamente lo que ha resonado mucho y la pregunta que hay en el aire es sobre el éxito. Entonces, bueno, De grabé. hecho, tú tienes un taller sobre Sí, éxito y dinero, que eso es sí, algo que también afecta mucho y sí. está en parte relacionado con la relación que tenemos con papá y mamá. Con papá y mamá, nuestra infancia, lo que aprendimos en casa, las creencias a nivel cultural, pero sí, pero la base, papá y mamá, pues cierto, como que están allí puntualmente muy conectados en cuanto al el tema del dinero, entendiendo que el dinero es una energía de amor, ¿cierto? Es equivalente a la energía de mamá y a la energía de papá en cuanto a que en la forma que los trato a ellos, trato el dinero, ¿cierto? El dinero pide que honremos, agradezcamos y respetemos a nuestros padres para que también al dinero lo honremos, lo respetamos y lo agradezcamos. Si yo me salto algún pedacito de esos tres y no sé, no honro a mis padres, no voy a honrar el dinero. Si no respeto a mis padres, no voy a respetar el dinero. Y si no agradezco a mis padres, no voy a agradecer Lo que lo llega. que llega. Entonces muchas veces tenemos muchas dificultades desde ahí. Entonces decimos, ay, pero es que ando como en escasez. Ok, vamos a verificar. Ah, estoy como en supervivencia. Vamos a verificar. O ya pasé a la etapa donde hago esas tres cosas con papá y mamá y el dinero es para vivir.
y vivir mejor. Claro, es vivir en abundancia. Exacto. Y eso es algo que yo pienso que, y de hecho me escribían en un episodio anterior, que sí íbamos a hablar de qué pasaba con la abundancia. Tengo muchos problemas con mi pareja, tengo muchos problemas con esa abundancia, pero también viene desde ahí, desde la base, desde esa esencia. Sí, miren que, a ver, hay una cosa muy, muy sencilla y es que cuando los seres humanos aprendemos a mirar con amor a los otros seres humanos, la respuesta del universo hacia nosotros es con mayor abundancia. Es que cuando todos caben en nuestro corazón, pues cabe todo lo que el mundo nos quiere regalar. Pero si en mi corazón hay como un espacio donde alguien no puede entrar, pues la abundancia no va a entrar completamente a nuestro corazón. Entonces, si lo podemos mirar desde ahí, es algo muy básico, pero a la vez requiere mucha disciplina y mucha adultez poder decir, aunque me hizo daño, ok, veo detrás de ti también a alguien que sufrió, alguien que fue dañado, alguien que fue lastimado y que trae una historia. Y entonces ahí abro un campo muy grande hacia la abundancia como tal. Entonces muchas veces las dificultades que tenemos en relación a la abundancia también es por esto, pero también es por lo que entendemos en concepto que es abundancia. Y la abundancia es estar en armonía conmigo mismo y con el entorno. La prosperidad ya sí es los bienes materiales que tenemos. Pero yo no puedo disfrutar un bien material o conseguirlo si no me siento abundante, es decir, si no me siento en armonía conmigo mismo. Entonces Si no me necesito. siento merecedor, si no siento Exacto. que deba recibir realmente, no va a llegar. Exacto. Entonces, claro. Entonces, Carlos, porque eso ya me preguntó alguien, Carlos, yo te veo como tan tranquilo y sereno a veces en las situaciones. Yo, no todo el tiempo estoy así, pero la mayoría del tiempo sí estoy asintiendo, diciéndole a lo que la vida me toca, bueno, ok, sí. Entonces no me voy al futuro tratando de cambiar lo que estoy viviendo, ni me quedo anclado en el pasado del todo, echándole la culpa al pasado, sino que me quedo aquí en el presente y eso es lo que me trae calma aquí. El hoy, el Exacto, vivir el hoy, el exacto. vivir. Sí, porque cualquiera de los otros dos lo único que generan es ansiedad. Sí, Ansiedad por lo que ya pasó, que no lo puedes cambiar, ya pasó. ajá. Ansiedad por el futuro, que no tenemos control de él, no sabemos qué va a pasar, estamos. Lo único que tenemos seguro es hoy, Hoy el el instante. instante, ¿cierto? Cada paso que doy es el instante. Bert Hellinger, que el que desarrolla las constelaciones familiares, más o menos así parafraseando, él decía como cada paso es un nuevo presente, ¿cierto? Yo al inicio no entendía, entonces como que no hay futuro, sino un nuevo presente en cada paso. Claro, con el caminar y en el tiempo entendí, sí, claro, es que cada paso que doy es un nuevo presente, o sea, no estoy dando un paso al futuro, sino Al al hoy, a lo que presente. estoy transformando en el Es, momento en que lo puedo transformar, que es hoy, exacto, sí. sí, sí. Entonces, bueno, desde ahí es muy lindo pues como poder entender esta filosofía bonita de las constelaciones familiares. Me encanta. Yo sé que, pues, para quienes se animen a intentar o conocer un poquito de eso, es duro. Yo digo que es muy difícil. No tanto el retiro me parece muy transformador, pero me parece que es más, no sé, creo que por el tiempo, porque son varios días, uno tiene más tiempo de digerir un Ujú. poco como la información. Las constelaciones me parece que son muy confrontativas, te muestran realidades muy crudas y hay que trabajar muchísimo. O sea, después de una constelación lo que necesitas son herramientas, herramientas para poder trabajar, porque a partir de ahí lo que hay es un trabajo de transformación. ¿Qué Claro, vas a hacer con eso que te está mostrando la constelación? claro, es que mira, nosotros no tenemos cultura, apenas se está construyendo, creo yo, terapéutica. Entonces vamos a una sesión de constelaciones o cualquier terapia, salimos de la sesión a otra vez meternos a un computador. Entonces, o a trabajar. No le damos un espacio, aunque sea una hora, 2 horas de sentarme, qué fue lo que pasó en esta terapia, qué fue lo que sucedió, qué es lo que estoy atravesando. No hacemos eso. Entonces, en un retiro es más sencillo, porque Claro, yo salgo de la sesión y lo único que tengo que hacer es nada, estar. estar. Y en ese estar es que digo, ay, Pero claro, además son todas las otras herramientas, el meditar, el acompañar, el ajá, colectivo, porque claro, también puedes hablar de tu vivencia, de tu experiencia y eso te ayuda
a conectar con la vivencia del otro, a poder transformar un poco, aunque el día del silencio fue muy difícil para mí, pero igual funciona porque también eso te obliga a pensar. Claro, Eso, claro. de hecho, después lo entendí mucho tiempo después, pero claro, después de una sesión tan fuerte, tienes que quedarte completamente en silencio, entonces por más que quisieras contarle al otro cómo te estás sintiendo, no lo puedes hacer, estás en silencio, pero eso te obliga a pensar, a ir hacia adentro obligatoriamente y Claro. entender y digerir bien qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, por qué te sientes así, de dónde viene. Claro, y eso, y también hay que decir que los lugares donde se hacen retiros, el Santuario del Alma es un lugar, pues a mí me parece perfecto para retiros, pues como que es un espacio que en sí mismo tiene algo mágico, pues, Pues pero el hecho de que el santuario esté diseñado con, pues, o digamos que haya sido canalizado con toda la simbología, que su energía esté Ujú, diseñada para que sea en abundancia, la naturaleza, los exacto. animales, la conexión, ayuda a que toda la energía esté enfocada en eso. Sí, exacto. Entonces todo confluye para que sea como muy bello el proceso que se realiza allá. Pero la idea es que las personas puedan en cualquier momento que hagan terapia. Yo siempre he dicho, ok, saquen un espacio, un espacio. Es más, yo les digo cuando vienen a constelar, les digo, por lo menos mínimo, saquen 15 minutos en silencio. No hablen con nadie de lo que sucedió acá. Quédense en silencio. Siéntalo. Ojalá puedan sacar 3 horas, les digo. Ojalá puedan sacar 3 horas y después de esas 3 horas, ok, hablen del tema o hablen de lo que corresponda hablar. Porque es el tiempo donde podemos como Entender, entender, digerir, digerir lo sacar. que está pasando. Que igual yo pues lo he mencionado mucho en ocasiones anteriores y pues recordando que lo aprendí también de ti, es que uno tomarse un espacio para meditar es tan importante, porque yo siento que cuando me tomo ese espacio para meditar, me estoy dando un espacio para mí, es como mi momento del día conmigo misma en la que me voy Ujú. a permitir sentir, entender cómo estoy. Yo lo hago en la mañana, entonces entiendo cómo me levanté, por qué estoy así, cómo me estoy sintiendo, qué quiero agradecer hoy, porque para mí se ha convertido en un ritual de gratitud, entonces Ujú. siempre lo hago en gratitud y cambia muchísimo la perspectiva de la vida. Claro, entonces para las personas que, por ejemplo, les cueste, no sé, meditar con los ojos cerrados, también pueden hacer contemplación. La contemplación es sentarme a mirar algo con los ojos abiertos o empezar a hacer descripción del espacio donde estoy. Eso me trae la realidad y después hago un silencio y van a ver que funciona muy bien. Bueno, de hecho eso podría ser, o no sé qué nos quieres compartir, porque ya estamos en el cierre y normalmente en este cierre dejamos un mensaje o de pronto un ejercicio o qué querrías compartir con las personas que nos ven y Claro, nos escuchan. claro. A ver, es muy importante que puedan conectarse con ustedes mismos para cualquier proceso terapéutico y volverse a sentir. Entonces hay un ejercicio que es muy sencillo y es que se den como unas palmaditas con el dedo del corazón, aquí como en el plexo, ¿cierto? Como que Como en aquí, el en pecho. el pecho unos golpecitos, se lo van dando en el pecho, como que sientan que hay una vibración interna, ¿cierto? Cierran los ojos, pueden cerrar los ojos y van tocándose y luego dejan de hacerlo y replican esa vibración como en todo el cuerpo y pueden unirlo con una frase como ahora estoy en mí, ahora estoy para mí, primero conmigo y ahora sí con ustedes o contigo. Eso nos ayuda a venir a la calma, pero también nos ayuda a cada vez apropiarnos más de esto que es un vehículo hermoso, que es nuestro cuerpo, que tanto necesitamos para nuestro crecimiento personal, Para todo. para todo. Y a veces lo olvidamos, lo dejamos Exacto, de lado, que también creo yo que eso es un extremo. A veces nos volvemos queremos ser muy espirituales y nos olvidamos que estamos en una encarnación que es terrenal y eso exacto, necesita este vehículo. exacto. Y abrácense mucho y sonrían a la vida. Desde el amor a ustedes Sí, sí, mismos. sí. Carlos, bueno, te agradezco muchísimo por acompañarme, por todo este conocimiento que compartes. Yo personalmente
he vivido un proceso de transformación a través de ti que agradezco muchísimo y que por eso también quería compartirlo con las personas que nos ven, que nos escuchan, que pueden encontrar incluso hasta en tus redes sociales herramientas que les pueden servir, porque como digo, yo también veo tus videos y sé que hay muchas de ellas que llegan en el momento indicado, a veces un mensaje el día que uno lo necesita es ese cliccito que necesitabas para tomar una decisión o para volver a la calma. Y tienes en este momento el taller. Me gustaría que puedas invitar a las personas que quieran participar en él. No sé si ya tienes fechas. Sí, es un taller que hago cada 2 meses, es sobre dinero y economía. Ahí trabajamos todas las dinámicas que hayan a nivel oculto que no nos dejen estar bien en relación a manejo del dinero y la economía desde las constelaciones familiares. Siempre digo, no es un taller de finanzas donde yo les voy a enseñar una tabla de Excel y todo esto, no. Vamos a ir hacia adentro para que nuestra mente se libere y pueda fluir. ¿Listo? Se hace cada 2 meses, y hay otro que estoy haciendo cada mes que va variando, pero tiene el título siempre del éxito adelante. Entonces el que viene ahorita, el 31 de julio, es el éxito y la realización profesional. ¿Listo? Y así, cada mes va a salir uno del éxito con el éxito y la relación con mis padres. El éxito, ¿por qué? Porque necesitamos cada vez interiorizar más esto de lo que es el éxito como tal. Y en octubre que viene, el nuevo retiro, que desde ya lo estoy anunciando, van a ser 3 días en el Santuario del Alma. Vamos a trabajar el trauma, sanando el trauma desde el silencio, y como lo mencioné ahorita, va a tener esa parte del camino de la liberación. Vamos a hacer el camino, para quienes no lo han hecho, es un camino muy interesante. Es muy bonito. Entonces, bueno, no, es eso, y quien se quiera formar también. Estoy ahorita formando personas, hace ya muchos años pues, pero recién se abrió el nuevo año. Nuevo año, pero es solo virtual. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿El llamado para ser consteladores para quiénes? Yo siempre he dicho que el ser constelador, como lo decía Hellinger, o constelar, lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando entienda que hay casos, él los llamaba benignos y otros de vida o muerte. En los casos benignos, él decía, si aprendes los órdenes del amor, puedes hacer mucho bien. Y si caminas la filosofía de los órdenes del amor, puedes ayudar aún más. Y ahí estamos hablando de ayudar a personas con temas de vida o muerte, que son ya más intensos, pero el camino es muy lindo. Yo tengo, la formación dura 3 años, y en ese camino pues aprendes todo. Desde el primer año ya aprendes a ayudar a las personas desde la constelación familiar. Es muy bonito, porque todos estos traumas y todos estos dolores vienen del amor, sí, y se transforman con amor. Exacto, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno. Entonces, me despido. Nos vemos en el próximo episodio. A ti, bienvenido. Tengo muchos temas en los que te quiero invitar, así que vamos a tener aquí otras invitaciones. Yo feliz de venir a seguir hablando. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Chao.